Una barbaridad. Hasta hace escasamente 30 años una computadora, lo que hoy llamamos un ordenador, ocupaba el espacio de una habitación y hoy tienen el tamaño aproximado de una caja de fósforos y pueden almacenar 1.000.000 de veces más información. Bueno, a lo mejor estoy exagerando un poco, pero la cosa va por ahí. En Lanzarote hasta los años 90 no se utilizó de una forma popular los ordenadores. Hoy en Historias de Yara vamos a hablar con la primera persona que tuvo en la isla un ordenador. Se trata de Ovidio Cordero. Bueno, Ovidio, estamos en el rincón, en su rincón favorito de la casa. Al menos este es el lugar que más cosas dice de usted, por lo que estamos viendo. Y en el que más horas paso. ¿Cuántas al día? Muchas. ¿Sí? Muchas. Se levanta y se viene aquí a su Me despacho levanto, y con me los vengo ordenadores. allí, sí. Con los ordenadores. Con el ordenador, ¿eh? Sí. Es eso. Esos ya esos son antiguos, que se van jubilando. Ese es de uno de mis hijos. Este es de los nuevos, ¿no? Ese es de los, sí, ese es de los nuevecitos y además muy bueno, ¿eh? Bueno, pues este es el tema de la semana, los ordenadores, la informática. ¿Por qué? Pues por lo que decíamos antes. Ovidio Cordero fue la primera persona que tuvo en la isla un ordenador. Eso lo digo yo y ahora Ovidio me corrige. ¿Es así o no es así? No, creo que no es así, evidentemente creo que no es así. Quizás soy la persona que ha empleado en educación por primera vez los ordenadores y la persona que ha traído o ha montado en el instituto un aula y que ha utilizado, por lo menos en la isla, la informática para gestión y para aula, el primero. Ahora, decir que es el primer ordenador que ha traído en la isla... Bueno, uno de los no primeros puedo decir. ordenadores Bueno, que del llegó a la principio isla, sí. probablemente sí. Y lo tenemos aquí. Y está aquí. Es este que tenemos aquí. Lo que sucede que este que está aquí, que es el ordenador primero que hay en la isla, para poder manejarlo luego mejor, se hicieron unas carcasas que hacen que lo que era una cosa sumamente chiquita se ha convertido en un armatroste como el que estamos aquí presentes. Claro, lo vamos a explicar. El ordenador en realidad está en el interior de esta carcasa, pero ¿qué ocurre? Que esta carcasa lleva aquí, cuando Ovidio guardó el ordenador dentro de la carcasa, ¿han pasado cuántos años, Ovidio? Pues 20 o 25 años. 20 o 25 años, Ovidio ha intentado quitar la carcasa, pero se ha dado cuenta, pues claro, que corre el riesgo de que se rompa y no lo vamos a romper porque esto es un recuerdo y una reliquia. Bueno, ¿esta es la marca, Ovidio? No. Esto es la marca de la carcasa. ¿Y cuál era la marca? La marca del ordenador es Spectrum. ¿Y dónde lo compró? Lo compré o compramos 3 al mismo tiempo, por tanto, el primero, no, 3 al mismo tiempo en Inglaterra o el Reino Unido, para un inglés que aquí tenía un negocio, para otro inglés que era profesor en la escuela de idioma, la escuela de inglés o la escuela de inglés aquí en Lanzarote y el tercero para mí. Vinieron los 3 al tiempo, cada uno nos pusimos a trabajar en lo suyo y así empezó para mí la época de la informática. Yo llevaba tiempo soñando con ello. Evidentemente eran cosas, esto igual que la radio que luego veremos o cosas por el estilo, evidentemente eran una afición, eran un sueño y luego se convirtió no en profesión, pero casi profesión. Sí, porque con el ordenador usted hizo muchas cosas. Por ejemplo, lo nombran secretario del instituto donde usted... Antes todavía de esto, sí, evidentemente. Yo empecé a hacerse... Bueno, ya tenía el pequeño ordenador, pero no tenía nada. Claro, y se convierte en una herramienta casi Se imprescindible convierte en una herramienta imprescindible. Y te voy a dar como detalle lo siguiente. Me nombran secretario del instituto, aunque teóricamente iba a ser más tarde, pero en un mes de junio, o mayo. A final de mayo, como siempre,
había que hacer las notas medias de todos los alumnos de COU para la universidad y para sacar las medias y hacerlas. Y entonces nos pasamos el director del instituto y yo mismo, pues 1 o 2 días haciendo medias con una calculadora de aquellos tiempos que uno ya no sabía si lo hacía bien o lo hacía mal. 1, 2, 3, 6, 7 notas, divide por... Y entonces yo ya tenía el pequeño ordenador. ¿Y qué hice yo en el verano, en mis vacaciones? Me hizo un pequeño programa en el lenguaje BASIC y entonces en el mes de septiembre, si la primera vez tuvimos que tardar no sé cuánto tiempo, en el mes de septiembre ya fue un rato nada más porque las notas eran ya y las hacía el ordenador. Claro. Fue el primer uso práctico y real del ordenador para sacarle un provecho. Bueno, vamos a ir por partes, que hemos hablado de muchas cosas así y las vamos a ordenar en el tiempo. Ovidio, usted llega a Lanzarote allá por los años 70 y viene, usted es profesor de filosofía y viene aquí, pues eso, a dar clases. Y va al instituto, al Blas Cabrera Felipe. Al Blas Cabrera Felipe, bueno, sí. Y voy a explicar también por qué yo vine aquí a Lanzarote, porque ¿Eso? a lo mejor, vamos a ver. Eso es lo que más nos interesa. A mí, yo fui a hacer el servicio militar, o me correspondió hacer el servicio militar en el Sáhara. Ahí me pasé 15 meses de servicio militar, en diciembre del 69. Pues vino la licencia y yo Lanzarote no lo conocía para nada. Solo que en aquel tiempo, uno siempre en el servicio militar a casi todo el mundo se lo debe decir, yo tenía un amigo, yo tenía 2, yo tenía 3. Bueno, yo tenía también 2 amigos, 3 muy buenos, y uno de ellos pues fue a verle la familia y vino a dar una vuelta a Lanzarote, desde la Yum. Y ella me habló de aquí, me habló de Lanzarote, me habló de tal, y claro, cuando yo voy a pedir plaza para tal, entre los sitios que solicité, no el único, fue Lanzarote. Cuando de Lanzarote me llega un telegrama en aquel tiempo, diciéndome que si yo quiero ser, pues digo, vaya, voy. Yo había pedido volver al Sáhara, al instituto que hay en el Ayun. ¿A dar clases allá? A dar clases allí. No me dieron, me lo daban medio año después, me solicitaron, ¿qué tal? Ya estaba aquí y ya dije que no me movía. Si me lo hubieran dicho primero, posiblemente me hubiera ido al Ayun. Prefiero, ahora estoy más contento que no me lo dejan dar. De estar aquí, ¿no? Y de estar aquí, evidentemente. ¿Y qué tal la vida en Lanzarote en esos años, Ovidio, en los años 70? ¿Cómo? Antes me hablaba usted de Playa Honda, que tiene fotos. Sí. ¿Haremos algún día un programa especial con las fotos de Ovidio, de Playa Honda y de muchos lugares de Arrecife que no tienen nada que ver pues en el estado en el que se encuentran ahora? Pero, ¿cómo era Arrecife, la isla en general, en los años 70? Cuando yo llegué aquí, el primer día, sucedió algo muy especial. Yo me encontré con una persona y me dijo, no voy a comentar las cosas que dijo, pero un montón de cosas, y a mí me dejó un poquito perplejo. Ese mismo día resulta que en el vuelo que yo había venido, en aquel tiempo solamente había 1 o 2 a la semana directos de Lanzarote-Madrid, yo vine vía Las Palmas, pues la maleta quedó en Las Palmas, llegó horas más tarde, entonces el director del instituto, yo te acompaño, te voy a buscar, vamos a buscar la maleta. Y cuando íbamos camino al aeropuerto en el coche me dijo, mira, te vas a encontrar a una persona que... Y yo le dije, ya me la he encontrado. Y solamente respondería con esta palabra, si a mí en ese momento me ponen un vuelo preparado, yo me voy. ¿De vuelta? De vuelta. Al día siguiente, a los 2 días, no hubiera querido, o sea, estaba ya aquí perfectamente integrado y no hubiera querido volver. Pero, o sea, ese primer choque fue un poquito incómodo. A ver, porque yo me estoy perdiendo y seguro que quienes nos están viendo también. No vamos a entrar en detalles, pero vamos a ver voy si a entrar en detalles, si entendemos lo que ha pasado. Usted llega a Lanzarote y se encuentra con una persona que le dice unas cosas que no le gustan mucho. Exactamente. Pero a su vez, el director del instituto ya le estaba diciendo... Poniéndome en guardia de que yo me iba... A encontrar con una persona. ¿Y tampoco nos vas a contar qué le dijo esa persona? No. Vale. Evidentemente, no. Y evidentemente ese primer día pues fue, claro, uno se dice, ¿en qué jauría me he metido yo?
O sea, alguien que le dijo algo malo de aquí, del entorno en el que iba a estar. Exactamente. Bien. Bueno, ¿y eso se cumplió o no? ¿Esa persona No, se no, en equivocó? absoluto, no, en absoluto. Esa persona se fue muy pronto, además, y todo vino, fue paz y después gloria. Bueno, ¿y echa usted de menos esos años? Han cambiado Ha mucho las cambiado, cosas. ha cambiado muchísimo las cosas. Ha cambiado Arrecife, han cambiado las gentes. Yo en aquel momento tenía compañeros, uno de ellos, una compañera, dio una vuelta por aquí el año pasado, hace un año y pico, que se marchó muy pronto, y recuerdo que conocía a todo Arrecife. Yo conocía menos, pero conocía a todo Arrecife. Ahora somos muchos ahora aquí. somos muchos y ahora no nos conocemos. Nos Sí. conocemos ya los que están enfrente, cuando en aquel momento nos conocíamos todos. Evidentemente Arrecife ha cambiado para mal y para bien. Arrecife hoy es muchísimo más limpio, hay muchas cosas que están, que entonces pues todavía dejaban mucho que desear, que ahora no. ¿Verdad? Pongamos por caso una cosa tan simple como la televisión o la luz eléctrica. En aquel momento teníamos una empresa de luz eléctrica que el corte era A por B. Y entonces no sé si era qué día de la semana había un partido de fútbol. Y el día que había partido de fútbol, como no daba abasto y ese día mucha gente encendía la televisión, pues era casi raro que ese día no hubiera un apagón. ¿Y cuál era la razón? Simplemente el exceso de consumo y aquello todo se iba. ¿Y en qué ha cambiado para mal, Ovidio? Las cosas buenas, Vamos a ver. evidentemente, son esas, cómo se ha mejorado, se ha evolucionado. Y lo malo que hay ahora, ¿qué destacaría usted? Yo no voy a destacar detalles concretos, evidentemente en aquel tiempo como éramos más familia todos. Yo voy a ponérselo con un ejemplo. La semana pasada tuvimos la jubilación de una serie de personas, antiguos compañeros del instituto. Y fue muy agradable. Y una persona hizo en aquel momento, y luego me lo hizo a mí personalmente más tarde, este comentario: como en los viejos tiempos. Es decir, esa amistad, ese compañerismo, ese hacerlo de otra forma, fue eso, como en los viejos tiempos. Es decir, que ahora no se estila, a lo mejor todos somos un poco más nosotros mismos ¿Y cree que también ahora las relaciones son un poco más superficiales? Exactamente, por eso. Y entonces las relaciones eran muy buenas, era raro el fin de semana o cada cierto tiempo que nos reuníamos o aquí o allí, como uno decía el otro día, cuando quedaba alguien en las chuletas había fulanito que era el que las terminaba todas. Pero ¿qué era de eso dentro de ese compañerismo? Bueno, los tiempos cambian para bien y para mal. Ovidio, volviendo al tema, bueno, pues de la informática, lo comentábamos antes, usted se hace pues con uno de los primeros ordenadores que llega aquí a la isla, incorpora esa herramienta en su trabajo, en su vida profesional y bueno, llega usted incluso a participar, por ejemplo, en el mundo, no sé si del periodismo, llega a tener algún contacto, creo que usted participa también en escrutinios, en recuentos en aquella época, por ejemplo, cuando llegaban las elecciones. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, pues una cosa también simple y también sencilla. Yo lo hice por gusto, lo hice en 3 o 4 ocasiones, no me acuerdo si fueron 3 o 4 elecciones, y la primera de ellas lo hice desde mi casa, no aquí, entonces vivía en Playa Honda. Lo hice desde mi casa, cada dato que llegaba, y entonces quien resumía los datos y a dónde llegaban los datos era la delegación del gobierno, ahora ya es más centralizado. El secretario que había entonces en la delegación del gobierno, que yo tenía muy buena relación con él, inmediatamente me llamaba por teléfono y me decía este dato y este dato. Según me iban llegando, él me los iba dando, yo los iba incorporando y al día siguiente, porque yo creo que trabajé toda la noche, al día siguiente yo tenía un resumen que yo entregué a los medios, a la delegación del gobierno y a los medios. ¿Y eso luego se verificaba? Y eso Supongo, ¿no? Porque servía como información, lo mismo que en la nota, las notas periodísticas. Verificar, hombre, evidentemente mi dato no era el que iba a misa. Por supuesto. Simplemente era un dato informativo. Orientativo. Orientativo, podía decirse, ¿no?